Campo. I am 17 years old. I am from Colombia. I am a student of licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAM. Y hoy voy a explicarles un ejercicio del curso de pensamiento lógico matemático. So I'm going to share my screen for do the explanation in Spanish. Bueno, bueno, entonces aquí el desafío de este ejercicio era realizar una tabla de verdad y traducir un lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Se nos daban tres proposiciones simples. La primera, P, el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Q, las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad. R, las denuncias de acoso laboral se les brinda la debida atención. Y a partir de allí se nos formaba una proposición compuesta en el lenguaje simbólico. Entonces, de allí podemos ver que tiene algunos conectores lógicos. Entonces, para saber qué traducen esos conectores lógicos y qué significa cada uno de ellos, usamos como ayuda esta tabla que tenemos acá, que pues nos va a brindar el lenguaje natural, el simbólico y el nombre en el pensamiento lógico-matemático. Entonces vemos que en esta ocasión tenemos una bicondicional, una conjunción y una negación. Y ya teniendo en cuenta que traduce en el lenguaje natural, podemos realizar la traducción. El acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados. Sí y solo sí, las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad y las denuncias de acoso laboral no se les brinda la debida atención. Entonces, a partir de allí vamos a realizar una tabla de verdad para comprobar este argumento. Entonces, teniendo ya el lenguaje simbólico, vamos a construir nuestra tabla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el número de columnas que vamos a realizar en nuestra tabla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar la fórmula n a la 2, que es una potencia, siendo n el número de proposiciones que tenemos. En este caso tenemos tres proposiciones y al hacer la potenciación, entonces vemos que el resultado es 8 y ese es el número de columnas que vamos a tener. La estructura de una tabla de verdad es de la siguiente forma. Primero van las preposiciones simples, después va la negación, después va lo que va entre paréntesis allí en nuestra fórmula y por último la fórmula o la proposición completa. Para realizar los valores de verdad de las preposiciones simples, usamos la regla de que la mitad van a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Entonces, en la siguiente columna vamos a dividir la mitad de la mitad y entonces la mitad va a ser verdadera y la mitad falsa. Y así sucesivamente. Vemos que ya en R es verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, porque ya hicimos esta división. Bueno, para la negación vamos a utilizar una regla que se nos da para las tablas de negación. Vamos a usar este recurso que tenemos acá. Entonces, la negación, vemos que va a dar todo lo contrario al lenguaje natural. Entonces se nos dice acá, una preposición es verdadera cuando es falsa. Entonces por eso vemos que aquí la R sin negación es verdadera y la otra es falsa y así sucesivamente con cada uno de los valores. Después realizamos lo que se encuentra entre paréntesis. Entonces vemos que acá el conector lógico que hay es el de la conjunción. Allí se nos dice verdadera solo si ambas son verdaderas. Entonces vemos acá como es esta y esta una es verdadera y otra es falsa, entonces es falsa. En cambio, ya en la segunda columna de Q y de R negativo,
pues vamos a ver que es verdadero y verdadero, entonces el resultado va a ser verdadero. Ya para la última columna, vemos que nuestro conector lógico es una bicondicional, entonces vamos a usar la regla que se nos da para la bicondicional, que es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas o ambas son falsas. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vemos nuestra proposición simple P y tenemos en cuenta lo que se encuentra entre paréntesis y allí realizamos pues nuestra tabla de verdad de esta forma. Ahora, para comprobar la tabla de verdad, vamos a utilizar un simulador que se nos brinda la universidad. Allí ponemos nuestra proposición compuesta y se nos arroja una tabla con los resultados. Entonces hacemos la comparación con la tabla de verdad que hicimos manualmente y la que nos arrojó el simulador. Entonces vemos que ambos valores de verdad finales son los mismos. Entonces eso nos indica que nuestro proceso nos ha quedado correcto. Ahora, ya teniendo en claro esto, que nuestra tabla está correcta, vamos a definir qué tipo de tabla es. Entonces, em, vemos que es una contingencia, ya que es verdadero o falso, y pues nos encontramos tanto el valor de falsedad como el de verdad. Por eso es una contingencia. Entonces, así de esta manera podemos realizar las preposiciones y la tabla de verdad para comprobar un argumento. Muchas gracias.